Los inicios de la iglesia, de la comunidad de Jesús, estuvieron envueltos en una radicalidad muy notoria, una radicalidad en la que vivieron los apóstoles junto a Jesús. Y hoy hablaremos acerca de de un no a la violencia. En Mateo 5:39 al 42, Jesús formula con claridad una exigencia, la exigencia de renunciar a la violencia. Yo digo, al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, ve con el dos. Y a quien te pida, da. Al que desea que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Todo hace pensar en esa situación que vivieron los apóstoles y Jesús en un entorno agresivo, agreste, la dominación del Imperio Romano, aparte de eso la opresión de los ricos, aparte de eso el dominio que tenían de la interpretación de la ley, aquellos fariseos y los sacerdotes, pues eso configuraba un caldo de violencia en la que el Evangelio empezó a esparcirse. Los romanos se tomaban el derecho de obligar a un judío a caminar con ellos para hacer de guía o de carguero gratuito. Jesús dice, al que te obligue a andar una milla, ve con él dos. Y también se menciona el intento de despojar a alguien de la única capa que posee. Esa afirmación menciona incluso si te llevan a los tribunales. Tal vez se trata de fijar una fianza o de reparar los daños o perjuicios, que no sé. Pero en cualquier caso, se trata de alguien pobre que posee una sola túnica, un único abrigo, y ese abrigo no se le podía quitar por ley, como menciona eso 22-25, en donde la ley fijaba la imposibilidad de que se le quitara a aquel que tenía algo con que cubrirse, con el manto, porque era el abrigo en la noche y no se tenía más. Pero Jesús dice, no pleitees ante los tribunales por tu túnica, deja que te la lleven, despréndete, incluso de tu manto. Así que estas expresiones, ir con él 2 millas, dejarle también el manto, presentarle la otra mejilla, representa un paso de tolerancia ante la injusticia. Uno puede hacer frente al adversario, uno puede inclusive preocuparse por el adversario, es más, puede hacer el bien al adversario. Jesús prohíbe claramente el empleo de la violencia y está convencido de que quien acepta su palabra es capaz de vivir sin responder con violencia a la violencia y sin utilizar las represalias. Y esto se vivencia en la predicación del reino que hacen los discípulos de Jesús en su momento. Jesús instruye a los discípulos, a los 12, que ellos deben recorrer por parejas todo Israel para proclamar la llegada del reino de Dios. Dice que no deben llevar consigo dinero, bolsa de provisiones, 2 túnicas, sandalias o bastón de caminar. En Lucas leemos lo siguiente, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. Lucas 9:3. Es mucho más importante el contexto porque se presenta a los apóstoles en una absoluta indefensión. Es decir, el equipaje, o mejor, la falta de equipaje, muestra la actitud de los portadores del Evangelio. El bastón servía en Palestina no solo como un apoyo para caminar, sino como un arma contra los salteadores o contra las fieras. Y sin esos calzados de más, no cabía la manera de salir huyendo rápidamente. La renuncia al bastón y a las sandalias, pese a la indefensión, al estar indefenso, era un acto de no violencia. Pretendía incluso simbolizar que se estaba predicando el evangelio de la paz.
Por eso en el contexto inmediato del pasaje se dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sería todo un desatino no interpretar literalmente la regla del equipaje ligero para los discípulos. Eran medidas radicales en su momento, en ese espacio. Pero, ¿qué queda para nosotros? Solo podemos interpretar esa regla en el discurso de Jesús a sus discípulos y a lo que vendría a ser la iglesia como un no violencia a la violencia. Es que ya habían personas que habían acogido el mensaje del reino y Dios estaba cambiando esas vidas. Y Jesús sigue diciéndole a los discípulos, dentro de este contexto de la no violencia, en la casa que entréis, primero decir paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. Por consiguiente, no se podrá entender la rigurosidad del cumplimiento de esa regla si no se contempla también el trasfondo de lo que vendría a ser la comunidad de Jesús. No se puede entender la radicalidad de la invitación de Jesús a renunciar a la violencia si no se tiene en cuenta también el contexto social de esa invitación de los discípulos que vendrían a ser luego hermanos y hermanas de Jesús. En ningún momento Jesús trató, por ejemplo, de entrar en relación con Herodes, Antipas, ni con Poncio Pilato para decirles cómo debían gobernar. Es que a veces queremos meternos en esos planos nosotros también. Jesús no les dijo cómo debían gobernar. Más bien, él dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. Juan 18:36. Ese reino no es de este mundo. Y el reino en que estamos invitados a vivir no corresponde a las estructuras de este mundo. Si sus estructuras fueran como las de este mundo, entonces tendríamos que luchar por defender el derecho personal y si fuera necesario todas las cosas con violencia. Allí donde irrumpe el reino de Dios, allí donde está, debe estar también el pensamiento de Jesús. El verdadero pueblo de Dios, la verdadera familia de Jesús, no puede imponer por la fuerza absolutamente nada. No puede violentar ni el ámbito interior ni el ámbito exterior de una persona. En ese reino no se puede defender el derecho a veces personal. Tenemos muchos derechos que nos asisten y nos inquieta que se nos ultraje, que se nos violenten los derechos. Y queremos tomar armas, llevar la espada como la llevaba Pedro, o tener la actitud de Judas, que esperaba un reino mesiánico concreto que podría defender como lo quiso hacer en su momento, vendiendo al maestro, regateando la libertad. Hay que estar dispuestos a desprendernos. Sé que nos duele, no solo de la única túnica que se posee, sino también del único manto. En este reino es preferible dejarse golpear la cara a responder con violencia. Debemos, una vez más, entender que lo que Jesús viene a establecer en esa comunidad, la iglesia que Jesús espera, es un reflejo de la convivencia en donde la lucha por la justicia es la lucha por la igualdad, aunque perdamos nosotros muchos derechos. No podemos tomar vías alternativas configuradas con el mundo, porque entonces ya no seremos sal. Y porque cuando la sal pierde el sabor, no nota el contraste en medio de una sociedad violenta, convulsionada como la que vivimos, entonces la sal no sirve sino para ser pisada por los hombres. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga. Agradezco profundamente que comparta los temas, que los escuche y, ¿por qué no?, que los vivamos todos juntos, aunque eso nos cueste la misma vida.
Mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.